darles. Hago dos preguntas. Si no me contesta, al que le pregunte ya sabe. ¿Cuál es el destino final? Control, ¿no ve? Entonces, preguntaré pues a Adriana. Adriana, ¿en qué etapa se hace el ensanche del pozo piloto? Un mejor cambio. ¿Para qué se hace el ensanche del pozo piloto? Pesaro, ¿cómo determinamos la ranura del filtro? Se lo determina, depende del tamaño de partículas que van a pasar por ahí. ¿Por dónde? Por la ranurita. Ya, pero ¿de dónde? ¿Las partículas de dónde? Estratos. Pesaro, ¿de dónde las partículas? Me estoy tratando de acordar, Inge. Help. ¿Qué decía Ali? Firme, ingeniera. ¿En dependencia de qué se dimensiona la ranura del filtro? En dependencia a los estratos que vamos a ir llevando, vamos a ir adquiriendo. Saquen una hoja. Filtro. Saquen una hoja, 5 minutitos. Ingeniera, ¿cuál sería la respuesta de esa pregunta? Disculpe. Esa va a ser su primera pregunta. Sí. Ok, entonces, pregunta. ¿En dependencia de qué se dimensiona la ranura de los filtros? Segunda pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la limpieza del pozo? Tercera pregunta. ¿Qué tipo de tubos son recomendables para el entubado de un pozo? Última pregunta. ¿Cuándo se realiza la prueba de bombeo? Ya está. Tienen ESI 43 hasta las 48. Disculpe, ingeniera, la última pregunta, disculpe. No le escuché. Ingeniera, disculpe, la última pregunta, por favor. ¿Cuál era la última pregunta que les di? Sí, por favor, ingeniera. Y también si pudiera la primera, Inge.
Bueno, la primera era la que nadie pudo contestar. ¿Cómo se dimensiona o bajo qué, cuál es el parámetro que se usa para el dimensionamiento de la ranura del filtro? Y la última pregunta, ¿cuál fue, Blanco? ¿Cuándo se realiza la prueba de bombeo? ¿Cuándo se realiza la prueba de bombeo?
Bueno, ya está. Me imagino que están sus controles. Pásenmelos, por favor, al correo electrónico. Ahorita mismo. Inge, disculpe, del Teams, ¿verdad? Perdón. Del Teams, ¿verdad, ingeniera? Pueden pasarlo al Teams directamente ahorita. Gracias, ingeniera. Al chat de Teams acá, Inge. Ay. O pueden pasarlo al grupo. Ahí donde dice Sí, tareas, yo donde dice... se lo pasé a su correo institucional. Ok. Con tal que esté ahorita. Yo lo estoy revisando. Además dice la hora que a cuándo lo revisaron, no, cuándo lo ingresaron, ¿no ven? Bien. A ver, ahorita vamos a avanzar el tema de azudes, ya que nos falta. Y después, ustedes tenían una tarea, hasta donde me acuerdo, no me la pasaron, he visto. Ingeniera, disculpe, ¿eso más subimos? Y ya deberían subirles. Ahora si suben hoy, no sé. Súbanla esa más. Esa más, súbanla. ¿No están extrañando para hacer clases presenciales? Parece que no. Está bien. Entonces, ahorita vamos a ver azudes. Voy a compartir. Ok, nosotros podemos decir que, y esto también lo han llevado en sanitaria 2, ¿cierto? O sanitaria 1, chicos. Con el ingeniero Salinas. No, ingeniera, no llevamos. Ok, bueno, el azud es una obra hidráulica que nos sirve mucho para elevar el nivel del agua, ¿sí? En este caso, nosotros podemos decir como definición que un azud es una obra que se construye transversalmente en el cauce del río para elevar o sobreelevar el nivel de las aguas que nos permiten, al ser elevados, nos permiten que ingrese el agua a una obra de toma, que luego es llevada a otro lado, ¿no? Entonces, al decir que permite su entrada, estamos hablando de derivación. Entonces, generalmente existe un error de decir, un azud también es una presa. Falso. Nosotros tenemos que tener en cuenta estas diferencias entre un azud y una presa, como para que podamos estar claramente sabiendo de qué se trata, ¿no? Entonces, antes no olvidar que el objeto del azud es nada más que elevar y derivar las aguas. Por eso también le llaman presa de derivación, pero que es un nombre que en algunos lugares lo han colocado y que ha llevado a que las personas cuando están estudiando cometan el error de decir que es una presa, ¿no? Entonces, el azud tiene un tamaño moderado, significa que no es muy alto. Luego, un azud no regula caudales, ¿ya? En cambio, la presa sí tiene gran tamaño. Una presa puede llegar a tener hasta 200 metros de altura, mientras que el azud jamás va a tener esa altura. Luego, dijimos que un azud regula caudales
no regula caudales, mejor dicho. Sin embargo, una presa sí regula caudales. Más aún si tenemos compuertas, ¿no? Luego, una SUT no genera energía hidroeléctrica y la presa puede generar energía hidroeléctrica. Luego, una SUT generalmente se ubica en terrenos llanos. En cambio, una presa puede tener diferentes tipos de terrenos donde se pueda ubicar. Ahora, voy a lo que decía hace rato. Una SUT deriva, solamente deriva. ¿Qué significa? Se eleva el agua y de ahí se manda el agua a otro lado. Aquí me van a poder ver fácilmente. Miren, esta es una presa de embalse y tiene todo el embalse. ¿Ya? La presa y el embalse. Continúa el río y en este caso vemos el azud. El azud es como una barrera, sube el agua y deriva, o sea, manda el agua hacia otro lado. Y aquí nosotros podemos ver mejor. Aquí tenemos el azud, el río viene desde arriba hacia aguas abajo. El azud, al ser como un murito, ¿no? Provoca que el agua se eleve para que ingrese por este lado hacia un canal de conducción. Esta es una obra de toma, entonces, a la que le llamamos lateral, ¿cierto? Y nosotros podemos tener todo una serie de otras pequeñas obritas que hacen que sea parte de la obra de toma. Sin embargo, el azud está acá. Como ven, por eso se llama derivar, que desde el hecho de que se sube el nivel del agua, desde allá se manda, se dirige el agua a otro lado. Entonces, cuando volvemos hacia lo que es la diferencia, decimos que una SUT solo deriva. En cambio, la presa almacena el agua. Luego, el azud se funda según acarreo. ¿Qué significa esto? No es necesario tener una gran infraestructura. Nosotros podemos elegir un mejor lugar. Sin embargo, una presa de tamaño pequeño, grande, etcétera, siempre debe tener suelos estables, que sean impermeabilizados para evitar dejar pasar el agua a través de la base, el agua, ¿no? En cambio, en el azud eso no es tan importante, se podría decir. Luego, las crecidas pasan sobre la obra. ¿Qué significa? Que a través de la corona del azud, en este caso, puede pasar sin ningún problema, ¿ya? Porque al conseguir elevar el agua, nosotros ya hemos conseguido mucho. En cambio, una presa generalmente puede dejar pasar el agua si es que nosotros en la corona hemos construido unas aberturas, ¿ya? A la que nosotros le llamamos vanos y que estos pueden ser abiertos o cerrados con unas compuertas, ¿sí? Entonces, luego, por eso es que se dice que las crecidas pasan a través de del azud, en cambio del embalse, no. Luego, el azud permite infiltraciones a través de su base incluso, en cambio, la presa de embalse, no. Aquí ven cuáles son los elementos de un azud. Un azud tiene estos elementos. Primero, desde A hasta B tenemos el frente, así. Luego, B y C es la corona. Luego está CD, que es el escarpe o la caída, ¿ya? DE es el zampeado o el contraescarpe. Y luego nosotros tenemos a veces la escollera.
¿Para qué colocamos esta parte? Es más que todo para evitar que se erosione y a través de esto tengamos nosotros una parte débil en la que puede hacer que colapse nuestro azud. Al decir que nosotros permitimos que pase, que haya infiltraciones, no significa que se lo lleve completamente, ¿no? Sí, tomaremos nuestros recaudos para que la cantidad de plata que estamos gastando también sea viable o asegure, garantice que esta obra esté un buen tiempo, 20 años, por decirle 25, pero no significa que ya lo dejemos pasar y qué importa, ¿no? Sino por eso se pone una escollera y también otra escollera, tanto aguas arriba como aguas abajo. Hay que tomar en cuenta que se dice aguas arriba todo lo que está antes del azud, aguas abajo todo lo que está después del azud. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No creo. Cuando hablamos Una de... consultita. Sí. Me confundí un poquito cuando dijo que el azul no tiene nada que ver con lo que es una presa. No, entonces no podríamos definir al azul como una presa derivadora. Ya, otra vez, se le dice presa derivadora, pero resulta que al ponerle como presa derivadora, nosotros le estamos dando una categoría diferente a una presa real, ¿ya? Entonces, prefiero que le llamen solamente azud, porque así no les hace confundir, porque una presa que nosotros utilizamos generalmente para energía hidroeléctrica, etcétera, puede tener gran tamaño. Por eso están las diferencias de un azud, o que en algunos textos lo van a encontrar como presa derivadora, pero no tiene las características de una presa real. ¿Qué significa? Que el tamaño es moderado. No hay un azud de 40 metros, jóvenes, no hay. En cambio, una presa sí tenemos desde los 10 hasta 200, 300 metros de altura. ¿Me entendió? Sí, muchas gracias. Sí, si usted se fija, el azud, bueno, como le digo, en algunos textos ustedes van a encontrar como presa derivadora, pero al ponerle presa derivadora, precisamente se ha llegado en la confusión con los estudiantes, ¿ya? Que consideran al ponerle presa, dicen, ya es lo mismo, ¿no? Pero en realidad no es lo mismo. Si nos damos cuenta acá, primero, el azud no regula caudales. La presa sí regula caudales. ¿Por qué se dice que regula caudales? Porque al tener un embalse, que nosotros tenemos acá, al tener un embalse ya estamos almacenando agua, que nosotros podemos decir cuánta agua voy a dejar pasar aguas abajo. En cambio, si ustedes se fijan acá, el azud lo único que hace es elevar el nivel al... Es como poner una tranquita y se eleva el agua, nada más. ¿Me entendió, Lorio? Sí, sí, ingeniera, ahora sí, muchas gracias. Ajá, ok. Entonces, cuando hablamos acerca de la altura de un azud, nosotros más que todo lo tenemos que relacionar con qué fines o cuál es la finalidad de esto, ¿no? Y como hemos dicho al inicio, es nada más elevar el agua o sobrelevar el agua, la altura necesaria como para que nos dé el ingreso hacia la obra de toma. ¿Qué significa esto? Miren, aquí, por ejemplo, si yo necesito subir 1 metro del tirante de mi, o sea, del nivel de mi río, de las aguas del río, yo necesito subir 1 metro, yo voy a hacer un azud de tal manera que me eleve ese metro, ¿ok? Eso va con la finalidad nada más para dejar pasar el agua a través de esa elevación hacia mi obra de toma. Ahora, como sabemos que esta no almacena, no tiene un embalse, entonces el caudal que sea excedente va a pasar a través de la obra. Eso significa esto. Esto. Acá se eleva el agua
como ven, aquí no hay un almacenamiento, no tenemos un embalse. Entonces, cuando nosotros elevamos, derivamos. Si nos sobra el agua, se va a pasar a través de esto, que es la corona. O sea, no hay ninguna forma. Aquí hay otra, miren, se elevó. Tienen acá lo necesario y ya está, pasó. No se almacena el agua. Ahora, espero haber sido entendida. Por eso decimos que la finalidad en la altura de un azud es nada más de elevar el agua que para nosotros es necesaria, ¿sí? Porque la finalidad es derivar pues el agua, llevarla hacia otro lado, ¿sí? Luego, cuando nosotros hablamos acerca del lugar de la construcción de un azud, generalmente son en las zonas llanas, en la que es mucho más fácil tener un suelo resistente. Luego, generalmente tenemos en el río siempre se encuentra material permeable que es el acarreo. ¿Qué significa? El canto rodado, la grava, todo lo que tiene el río cuando trae con su corriente, ¿no? Entonces, y como esto se lo tiene como grava, canto rodado, etcétera, es un material suelto, es inestable, ¿no? Y por eso que la resistencia a lo único que se tiene es por fricción y no hay ningún tipo de cohesión, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de los azudes, podemos decir que generalmente están en las zonas llanas. Si nosotros tuviéramos un azud en una quebrada, se la lleva quebrada y todo. O sea, no hay azud que resista, como podríamos decir. ¿Ok? ¿Ve? En las crecidas, dice, las aguas pasan a través del azud. Cuando hablamos del azud, no significa que todo es una maravilla. Fíjense aquí. Aquí tenemos un río, ya a través de este azud pasa el agua y justo está derivando acá, nos está dirigiendo una cantidad de agua a la obra de toma. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que decir que se origina un remanso. ¿Qué significa eso? Que pese a que nosotros podemos decir pase el agua sin ningún problema, el agua del río, el agua excedente, pero igual hay un factor que hace que el agua al elevarse no forme un remanso. Entonces, ¿a qué le llamamos remanso? Es el agua que aguas arriba sube un poco y puede llegar a inundar algunos terrenos que estén cerca y que pueden dañar. Por ejemplo, si yo tengo ahí un cultivo y he elevado, entonces lo voy a inundar y si no es arroz, pues se va a fregar todo, ¿no? Entonces vamos a perder la cosecha. Entonces, y si hay casas, por ejemplo, también se van a inundar un poco. Entonces, porque posiblemente se eleve un poco más y cuando llueva, por ejemplo, ya hay peligro de inundación, ¿no? Aguas arriba. Luego, eso hay que tomar muy en cuenta cuando uno está calculando y si vemos que posiblemente se hunda o no se hunda, se inunde una casa que esté cercana, preferiblemente avisar a la persona para que tome sus recaudos o lo contrario, hacer todo lo posible como para que esa persona no sea afectada. De repente la única forma es decirle que se traslade y comprarle esa parte, ¿no? Luego, hablamos también de la sedimentación. Cuando el agua está viniendo con una velocidad y nosotros tenemos aquí un muro que no permite que se vaya con la misma velocidad, entonces en el fondo que nosotros tenemos acá ese azul, aquí vamos a tener sedimentos, o sea, en esta parte vamos a tener sedimentos. Entonces, al tener sedimentos, pues prácticamente vamos a estar teniendo una cantidad de agua, o sea, de suelo que se va a almacenar ahí
y que de repente el material fino que se tenga ahí evite que los nutrientes que necesitan aquí aguas abajo se queden al otro lado, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, antes se dice que en el río Nilo, cuando se comenzó a construir unas pequeñas cuasi presas hace siglos antes de Cristo, entonces se dice que en el río Nilo empezaron a perder algunas partes de cultivo porque justamente el sedimento que era muy finito y que ayudaba con los nutrientes a las plantas, pues se iba y la cosecha no era tan buena, ¿no ve? Entonces, ahora hay que tomar en cuenta sobre los azudes fijos o móviles. Nosotros hablamos acerca de fijos o móviles que dentro de poco les voy a decir, ¿ya? Aquí tienen un ejemplo de un azud, como hemos visto. Continuamos hablando acerca de cuáles son los efectos en el río que tiene un azud en el río. Primero, ya hemos dicho, al tener un remanso, vamos a modificar tanto aguas arriba como aguas abajo. Aguas arriba vamos a tener una cantidad de escurrimiento superficial y aguas abajo, la subsuperficial aumenta y erosiona al pie. ¿Qué significa esto? Que aguas abajo, aquí va a haber también una humedad considerable y por eso es que hay necesidad de poner esta escollera. Aquí llamamos escollera la cantidad de piedras que se puede poner para evitar la erosión, ¿no ve? Entonces, definitivamente un azud trae bastantes cambios en el río. Luego, considerando que el material grueso queda en el fondo del embalse del azud, que aquí hay un error, entonces el agua solamente va a tener que dejar pasar los finos en suspensión, ¿no ve? Entonces, lo cual hace que la energía, al no llevar el material grueso, dice, existe mayor energía. Entonces, la capacidad de erosión de ese flujo es grande y pone en peligro aguas abajo, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos interesantes. Luego, ¿cuáles son los efectos secundarios de un azud? Primero, que el nivel freático sube aguas arriba. Al tener mayor cantidad de agua, o sea, una elevación, entonces el nivel freático se eleva. Luego, ambientalmente hablando, al tener aguas arriba, un remanso, eso significa que nosotros tenemos un desarrollo en la agricultura también, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener mayor cantidad de humedad y esto repercute en las obras para tener mayor cantidad de árboles. Podemos tener incluso, si utilizamos el agua llevando por la derivación, vamos a tener productividad, etcétera, ¿no? Entonces, sí. También podemos ver que muchas veces se vuelve un lugar turístico donde incluso se puede ir a navegar. Hay algo negativo y es que al tener ya ese azud se evita que los peces puedan circular libremente, ¿no? Entonces, de repente, incluso en algunos lugares se le puede poner una abertura como para que los peces puedan pasar sin ningún problema, ¿no? Por último, se tiene la socavación. Generalmente esto también es un poco peligroso al tener siempre una cantidad de agua a un nivel freático elevado más de lo normal que se tenía anteriormente, pues entonces vamos a poder tener una socavación que puede hacer que tanto aguas abajo o más a los laterales se pueda tener pequeñas caídas, tener mucho suelo suelto, ¿no?
Ahora, ¿cómo nosotros ubicamos a un azud? Para la ubicación de un azud, generalmente debemos considerar un fácil acceso, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo no puedo tener un azud en el cual, primero, para construir tengo que tener facilidad de llevar material, etc. Entonces, debe ser de fácil acceso. Luego, que nos permita aprovechar el aporte de nutrientes a los márgenes o si nosotros tenemos que cultivar, ¿no es cierto? Entonces, considerando eso, fíjense, la ubicación puede ser o sea, transversalmente al río, ¿sí? Si nosotros consideramos que esto es el río, entonces ponemos el azud en forma de manera transversal al río, entonces la obra de toma estará en este costado. Ahora, si se trata de un lugar curvo, prácticamente esto se parece más o menos a las obras de toma. Nosotros no vamos a, en una curva no vamos a poner justo donde hay mayor cantidad de erosión o sedimentación, ¿no es cierto? Entonces, es preferible ponerlo en el lugar más alto que es de la curva, o sea, en la pronunciación, como para que nosotros tengamos mejor situación, ¿ok? Luego, si nosotros hablamos acerca del perfil mismo del río, se dice que no se debe colocar en zonas de cambio de pendiente. Significa aquí, ¿no es cierto? Entonces, no podemos, entre esto y esto, ¿cuál de los dos es positiva? A ver, díganme. No en zonas de cambio de pendiente, dice. ¿Cuál es el correcto? La imagen de abajo. La de arriba, ingeniera. ¿Por qué la de arriba y por qué la de abajo? El cambio de pendiente ya está en la parte, en la segunda imagen. Pero el otro se encuentra en. Ah, no, verdad, Inge, verdad, el segundo. Ali respondió por mí. Inge. Porque dice no en zonas de cambio de pendiente. Y aquí estamos cambiando de pendiente, ¿no ves? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, luego, tiene que estar cerca de la zona a ser beneficiada, lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, no podemos llevar, o sea, construir un azud donde esté lejos, a donde vamos a tener el beneficio de la derivación. ¿Por qué? Porque vamos a tener bastante trabajo y otro que al tener longitudes amplias hasta llevando a la conducción es más caro, ¿no? Y aquí tienen, por ejemplo, un azud desde acá que ya está completamente, es una foto que se tomó cuando no se tuvo el mantenimiento. Miren, el azud cumplió su función y prácticamente se olvidaron, creo, y no hubo más mantenimiento. Luego, cuando hablamos acerca de la altura misma del azud, tenemos en cuenta que no debemos inundar los terrenos, prácticamente. Luego, hay que ver qué tipo de obra de toma vamos a realizar. En este caso, si nosotros vemos aquí, la obra de toma es lateral, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que ver qué tipo de obra, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda bastante. Luego, ¿qué aprovechamiento le podemos dar al agua? Tanto aguas arriba como aguas abajo. También se tiene que ver la cota de los terrenos ribereños, o sea, cuánto vamos a inundar con esa elevación del agua. La naturaleza del suelo de la fundación. Si nosotros hacemos un azud, construimos un azud alto, tenemos que tener un suelo base o de fundación más estable que al tener uno de menos tamaño. Luego, cuando nosotros ponemos una altura, mientras más alto sea, pongámosle 10 metros,
Tenemos 10 metros acá, ya, considerando que esto es 10 metros, la elevación del agua va a ser también proporcional y cómo va a influir aguas arriba, ¿ya? Entonces, uno no puede decir, yo le voy a poner 20 metros y sin tomar en cuenta cómo va a influir tanto aguas arriba como aguas abajo. Luego, el costo de la construcción. Mientras más alto, con mayor tecnología se construya, más caro va a costar. Ahora, también hay que hacer una relación de costo-beneficio. O sea, yo puedo tener una buena construcción y que me va a costar caro, pero el beneficio que voy a obtener es mucho. Entonces, podría aventurarme a hacer una construcción mejor y de mayor tamaño, ¿no ven? Ahora, si el nivel de la curva de remanso está restringido por el aprovechamiento de agua, se dice que yo voy a tener una altura mayor si el ancho de la SUD, considerando que el ancho de la SUD que necesita debe estar entre estos parámetros, ¿ya? Dice, menor altura, altura mayor a el tamaño del ASUD. Ahora, ¿cómo se clasifican estos ASUDes? Los ASUDes se clasifican en dependencia de la forma planimétrica. Aquí nosotros vamos a ver la forma planimétrica. Pueden ser rectos, curvos y quebrados. Entonces, rectos significa lo que nosotros hemos hecho aquí arriba, aquí. Recto, una línea recta, ¿no es cierto? Luego dice que pueden ser curvos, ahí está, que eso no significa que se asemeja a una presa de arco, sino que es curvo. Simplemente nosotros le podemos hacer no siempre recta, sino tener una forma curvilínea. Ahora, también pueden ser quebrados. Dice, ya, haremos pues como una especie de, ahorita les voy a mostrar aquí. Esto, ¿qué será? A ver, ¿quebrado o recto? ¿Mm? Jóvenes. Casi quebrados los que les he mostrado. Ahora, si nosotros hablamos acerca de los terrenos donde lo vamos a construir, podemos decir que puede ser permeable e impermeable, ¿ya? Ahora, si ustedes ven estas acá, son parte de la fundación. Generalmente se los construye así para evitar, o sea, para darle mayor estabilidad a la SUD. Entonces, estos dentellones, así se los llama, se los coloca para dar mayor estabilidad. Luego, por el material que están construidos, se puede decir que hay de piedra, de hormigón, de gaviones, mampostería y madera. Hay otra situación que nosotros hace rato les hablaba. Un ASUD puede ser fijo o puede ser móvil. Si nosotros consideramos que es fijo, significa que no tenemos remanso y no vamos a tener material de arrastre depositado, ¿no? O sea, no va a haber mucho sedimento. En cambio, si nosotros consideramos que el remanso y el sedimento es mayor, entonces se tiene que tener en el ASUD una alternativa para permitir dejar pasar el agua a distintas alturas. Entonces, en este caso, nosotros llamaremos móvil porque le vamos a colocar compuertas. ¿Ok? Aquí, viendo la clasificación, vamos a ver, este es curvo, jóvenes, ¿ya? O sea, no está recto, sino es curvo, lo que decíamos acá. Ahora, este es el quebrado, ¿ya? Y esta es de gaviones, pero tipo vertedero. En este caso, me imagino que ya lo va a servir como para que pueda dejar pasar el agua, ¿no? Aquí tenemos otro también que es el quebrado.
Cuando hablamos acerca del perfil, estamos hablando del perfil de la corona de nuestro azud. En este caso, también aquí vemos el perfil. Pero generalmente se habla de esta parte, señores, de esta parte, de la corona y la caída a la que nosotros, cuando veíamos los elementos, le llamamos, ¿qué? Escarpe, ¿no es cierto? Acá, esta es la corona, BC y CD es el escarpe. Entonces, cuando nosotros hablamos del perfil de un azud, justamente nos estamos dirigiendo a estas dos partes. Entonces, un azud tiene, generalmente, de acuerdo a la Bureau Reclamation, existen dos tipos de perfil, que son el Krieger y el West. Generalmente el Krieger es el más usado porque de repente es el más fácil de construir, ¿ya? Anótense tarea, perfil Krieger y perfil West. Entonces, cuando hablamos acerca del perfil tanto Krieger o se debe tomar en cuenta más que todo esto, que este perfil debe resistir a las fuerzas estáticas y dinámicas que actúan sobre él. Luego, debe quedar protegido el azud y sus estribos contra las filtraciones inferiores y laterales, ¿ya? Luego, el azud debe tener el perfil del azud debe tener una forma que el coeficiente de contracción sea un máximo y con ello la evacuación del agua sea igual a la igualdad del espesor de la lámina, que va a ser por correspondencia mayor. Luego, es necesario, y esto va aquí más que todo, y lo van a ver en los esquemas, ¿ya? Y aquí en la realidad, dice, es bueno hidráulicamente hablando, redondear o darle una forma redonda a la corona, porque la contracción de la lámina va a tener un valor M que tiene una capacidad mejor ya para la lámina del agua que pase. Y luego se debe fortalecer el contraescarpe de tal forma de que no haya socavación. Como ven, aquí hablamos acerca justamente de este perfil, ¿ya? Y a la que, como les digo, hay dos formas de llegar a conseguir este perfil. Uno es perfil Krieger y el perfil West. Bien, creo que ahí hemos terminado la clase, jóvenes. ¿Sí? Y si hay alguna pregunta, por favor. Que la tarea que envió, ¿se lo enviamos en la mañana o en la clase misma la subimos? Bueno, para mañana yo necesito eso. Todos me hacen el perfil Krieger y el perfil West. ¿Qué es lo que se necesita? No me vayan a decir según la historia el perfil Krieger. No, cómo se calcula el perfil Krieger y cómo se calcula el perfil West. Sencillo. ¿Sí? A su correo, ¿no, Inge? Sí. Mañana lo revisamos. ¿Alguna otra pregunta? Pedir disculpas porque me fue difícil pasar clases ayer porque estamos en defensas y las defensas son presenciales y hay que ir. Y ayer definitivamente salí a las 6:30 de la tarde. Hasta que llegué a la casa y eran las 8 de la noche. Entonces, como hoy salí también como a las 4, imagínense a qué hora llegué a la casa. Cada vez está peor, creo, la situación del bloqueo. 4:30 sí salí hoy. Está bien, Inge, no se preocupe. Ok. Ahí quedamos entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta Inge. luego, ingeniera.
gracias. Hasta luego, ingeniera. Ingeniera. No Adiós. bloqueemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.